Aclaración del video de la semana. Recuerden, todo lo visto no es de mi propiedad como react, videos y imágenes, así que vayan a apoyar a sus creadores, y lo único que me pertenece es la historia, así que comencemos, mi gente. Se me vio en mi oficina haciendo algunos papeles sobre otros universos y mire en mi pantalla de mi computadora el progreso de la reconstrucción del mundo de Skull Hills y mire que está en su 29%. Dark Daniel. El progreso va bien pero es lento, pero cuando termine tengo que hacer algo con el Skullheart, porque si es usado otra vez la reparación no servirá, diría pensando cómo evitar de que por la culpa del Skullheart, se arruine el universo de sus invitados. Dejaría de pensar al escuchar unos golpes en la puerta de mi oficina. Dark Daniel. Pase, diría tranquilo y guardando los informes. Así entró Uraume a mi oficina y esta hizo una reverencia. Uraume. Señor Dark Daniel, ya está la remodelaciones en la sala de cine y ya se puede usar para la siguiente reacción, mi señor, diría tranquila y con respeto. Dark Daniel. Ya veo, dile a Striken, Dragon y animaré que vayan a la sala de cine para la siguiente reacción, diría tranquilo y levantándome de mi silla. Uraume. Sí, mi señor Dark, diría levantándose del suelo y saliendo de mi oficina. Dark Daniel. Bueno, es hora de la reacción y espero que les guste este mundo, diría saliendo de mi oficina tranquilo. Así pasaron unos minutos y se vio a los de Skull Hills ya en la sala de cine esperándome para que les diga el siguiente universo. Umbrella. Oye hermana, ¿qué crees que nos muestre el señor Dark? Diría viendo a su hermana. Para Soul. La verdad no lo sé, pero espero que sea tranquilo, diría hablando con su hermana. Valentine. Me pregunto cómo estará nuestro universo, diría pensativa, por la verdad nunca le preguntaron eso. Christmas. Cuando venga le preguntaremos eso, diría a su amiga para que se tranquilice. Dicho eso, se me mito a mí y mis asistentes, que son Striken, Dragon y Nidmare. Dark Daniel. Espero que hayan dormido bien por esta vez. Veremos un mundo donde hay criaturas extrañas pero interesantes, diría tranquilo listo para poner el rap hasta que vi que Valentine levantó la mano. Dark Daniel. ¿Qué pasó, Valentine? Diría viendo esperando su pregunta. Valentine. Antes de empezar, ¿puedo preguntarle cómo está nuestro universo? Diría viéndome como todos por su pregunta. Dark Daniel. La reparación está yendo bien, su universo está al 29%, así que pueden estar tranquilos, diría tranquilizando a algunos de que se preocuparon. Nidmare. Dejemos este relleno de telenovela, vean la pantalla. Dentro de la pantalla. O caminho para se tornar mestre ou campeão. Cada com sua individualidade, com poder nas mãos. A elite da elite entre cada região. O pináculo da força em constante evolução. Implacáveis em batalhas, limites se quebrarão. É isso que faz campeão. Fuera de la pantalla. Peacock. El camino para ser un maestro, diría pensando. Patty. Un campeón, diría curiosa por ese nombre. Amelia. Sabe que son personas llenas de determinación, diría una sonrisa. Double. Con el poder en sus manos, diría curiosa. Pero algunos vieron según ellos extrañas criaturas de diferentes colores y tamaños. Filia. ¿Qué criaturas más extrañas? Diría con un dedo en el mentón. Skigly. Tienes razón, son muy extrañas, diría a su amiga. Marcus. ¿Nos dirán algo? Diría viéndome. Solo hice una seña de silencio. Para Soul. La élite de la región, me imagino que son estas personas llamadas campeones, diría cruzada de brazos. Dark Daniel. Así es, en este mundo además de los humanos existen unas criaturas llamadas Pokémones, que son unas criaturas que tienen habilidades elementales como son fuego, agua, planta, tierra, volador, bicho, veneno, metal, dragón, normal, hada, eléctrico, roca, hielo, fantasma, siniestro, lucha y psíquico, y cada Pokémon tiene un tipo o dos, y estos son capturados por personas llamadas entrenadores, y con un dispositivo llamada Pokébola los capturan para hacer peleas, diría explicando de los Pokémones y de sus tipos. Todos al escuchar les sorprendió por estas criaturas y sus tipos, pero algunos se molestaron al escuchar que los capturan y que hacen peleas. Filia. Oiga, eso no sería maltrato animal, diría molesta por lo que dije. Dark Daniel. No, de hecho algunos Pokémones les gusta combatir, además algunos lo hacen para ser más fuertes y mejorar la amistad del Pokémon y de su entrenador, diría tranquilo y calmado algunos. Doctor Avian. Dejando eso de la, me sorprende que hayan creado un objeto que puede capturar a una criatura sin lastimarla, diría muy impresionando. Trey France.
Y veremos a los campeones de las regiones, ¿no? Diría viéndome. Nigmaré. Así es, veremos a los campeones de cada región, diría con una sonrisa. Marie. Esto será genial, diría emocionada. Robot Fortune. Big Book Miau, hay otro objeto aparte de la Pokébola, diría curiosa. Straiken. Sí, hay otro objeto que usan los entrenadores que es la Pokédex, diría terminado de beber su taza de café. Blackberry. ¿Y qué hace esa Pokédex? Diría curiosa. Straiken. Verás, la Pokédex es una herramienta que permite saber la información del Pokémon de su tipo, altura y peso, y cuando lo capturas a un Pokémon la Pokédex la registrará y dará más información del Pokémon capturado, diría explicando. Dr. Stanley. Vaya, si es muy útil esa Pokédex, diría sorprendido. Dark Daniel pensó en algo así y hizo un chasquido y hizo aparecer una Pokédex cual se la dio a Parasoul. Parasoul. ¿Por qué me la da? Diría curiosa mientras Umbrella veía la Pokédex. Dark Daniel. Por si hay un Pokémon que sí les llama la atención, puedes ver su información y no te preocupes, está completa, diría sentádome en mi asiento. Dragon. Bien, veamos al primer campeón. Dentro de la pantalla. Daqui de Paletina ser o campeão. Eu queria completar, então Red, garanto que cê não irá me vencer, não importa o qual seja forte. Porque eu já superei você, já a potência do Blastoise e de mágica. Abracadabra, eu admito, você é forte, mas nem tanto. Não importa o título de mais forte de canto. Fuera de la pantalla. Reina Nancy. Se nota que es alguien muy confiado en sí mismo, diría tranquila viendo a Blue. Fuqua. Me agrada este chico, diría con una sonrisa. Selene. Acabo de ver una tortuga con cañones, diría con sorpresa al ver a Blastoise. Annie. Un truco de magia, diría sería. Aileen. Abra, Cadabra y Alakazam, vaya juego de nombre de este Pokémon, diría curiosa. Beowulf. ¿Red quién es? Diría curioso. Umbrella. Oye hermana, ¿qué dice esa Pokédex de esos dos? Diría viendo a su hermana. Parasoul. Ahí dice que Blastoise es la evolución final de Skirtle. Es conocido por su imponente defensa y los cañones de agua que salen de su caparazón, capaces de perforar el acero. Y de otros es Alakazam, es la evolución final de Abra y es famoso por su intelecto superior. Se dice que su cerebro nunca deja de crecer y que tiene un cociente intelectual de 5,000. Diría sorprendida por la información de los dos y sorprendiendo a los que escucho. Big Bang. Esa tortuga serviría para apagar incendios, diría serio pero impresionado. Dark Daniel. Les presento el Blue de la región Canto de Pueblo Paleta, diría diciendo lo primero de Blue. Samson. Vaya, sus padres no se esforzaron en su nombre, diría con burla. Dark Daniel. Siguiendo, él es el nieto del profesor Oak y su objetivo era ser como él, porque el profesor Oak antes fue un campeón y también tiene una rivalidad con Dre, diría dando información. Trey France. Vaya, veo quería hacer que su abuelo esté orgulloso de él, diría entendido ese sentimiento. Florence. ¿Y por qué eligió a la tortuga? Diría curiosa. Dragon. Verán que Red eligió a Charmander y Blue elegirá a Skirtle para ganar ventaja, diría dándole la información. Nigmaré. Pero este fue campeón unis 5 minutos, diría indiferente. Roberto. ¿Por qué lo dice? Diría curiosa. Nigmaré. Es porque él ganó la liga Pokémon pero se enfrentó a Red y perdió, diría con cara de póker. Peacock. Qué decepción de campeón, diría molesta. Dark Daniel. Sigamos con el siguiente. Dentro de la pantalla. Sou um rugido de dragão perante a mim, sou combirão. Você começou a batalha, certeza que checkmate. Batalha dos vermelhos, Charizard e Dragonite. Entre gerações é onde eu tô. Da elite de canto, campeão de Jotô. E mesmo que cê me enfrente, não vence, não. Campeão vence do tipo dragão. Fuera de la pantalla. Filia. Se ve genial, diría impresionada. Umbrella. Domador de dragones, diría con emoción. Elisa. Me imagino que su equipo esté compuesto de tipos dragón, diría cruzado de brazos. Valentine. Charizard, Dragonite y Gyarados, me imagino que son sus Pokémones, diría pensado. Vitali. ¿Qué nos pueden decir de este? Diría serio esperado su respuesta. Dark Daniel. Él es Lance, un entrenador del tipo dragón y un de los del alto mando, diría serio. Egaster. Alto mando, diría curiosa. Straiken. Verás, antes de ser campeón debes derrotar a los entrenador del alto mano y cuando los derrotes podrás ser el campeón, y Lance es el campeón de Johto y de Kanto, diría explicando sobre las. Carol.
Debe ser muy fuerte para ser un campo de 2 regiones, diría muy impresionante. Elisa, ¿nos puede decir por qué ese Gyarados es rojo? Diría curiosa por el color rojo del Pokémon. Dark Daniel, es porque es un Shin y este solo cambia su color y su precio, diría serio. Vitali, me imagino que son muy valiosos y son buscados para venderlos, ¿no? Diría con una sonrisa de interés. Dark Daniel, si algunos Pokémones son vendidos o casados, diría serio. Double, los humanos y su codicia no tienen límites, diría sin estar sorprendida. Para Soul, qué raro, según la Pokédex Charizard y Gyarados son tipo fuego / volador y agua / volador, diría viéndome para que le respondiera. Dark Daniel, es normal cuando ves a un Pokémon con apariencia de dragón, no lo es, de hecho hay algunos que tienen el tipo dragón, diría tranquilo. Samson, pues que domador de dragones, diría con una gota de sudor. Straiken, sigamos. Dentro de la pantalla. Vem, rígido como aço, não serei vencido por ninguém. Então vem, como água, sou a correnteza que irá além. Então só deixe fluir. Que colora nessa voz, livre como Milord. Potente como Metagross, amante da água, artista da chuva. Pergunta se essa resposta é não. Sou campeão, disso você sabe. Mas eles quem são? Steve Wallace. Conhecendo você mesmo, saber os limites que o S tem. Então serei como a água, capacidade para ir além. Fuera de la pantalla. Ion, ahora son 2 campeones, diría cruzada de brazos. Beowulf, sí que el primero se especifica en los tipos acero Anie, y el otro en los tipos agua, diría los dos viendo a Steve y Wayase. Christmas, ¿qué nos pueden decir de estos dos? Diría curiosa. Dragon, el primer es Steve, el actual campeón, en este es específico en los tipos metal con su Pokémon Metagross y también es un arqueólogo y le gusta investigar las piedras raras, diría explicando de Steven. Trey France, Sebe confía bien en sus compañeros, diría con admiración. Nidmare, él es Wayase, un coordinador Pokémon, diría tranquilo. Fen, un coordinador Pokémon no se hacen actuaciones con los Pokémones, diría con interés. Nidmare, sí, siguiendo el Wayase al antiguo campeón de Oen y también el amigo de Steve, este se especifica en los tipos agua para hacer espectáculos junto a su Milotic, diría explicando sobre Wayase. Elisa, me imagino sus actuaciones, diría con un poco de interés. Brain Dry, a mí me interesa ese Metagross, se ve muy útil, diría con interés. Dark Daniel, sigamos que veremos algo genial. Dentro de la pantalla. No topo da região, acima dos 4 tem quem conquistou a essência e agora pode ir além. A elite da elite entre cada região, o pináculo da força em constante evolução, implacáveis em batalhas, limites se quebrarão. É isso que faz um campeão vencer jamais. A força que tenho nas minhas mãos entenderá como se faz pra vencer como um campeão no caminho da vitória. Acima dos 4 que estarão os mais fortes treinadores da história. Cada região, um campeão. Fuera de la pantalla. Skingly, qué buen estribillo, diría moviendo su cabeza. Roberto, me gusta este ritmo y su cambio de tono por cada campeón, diría con una sonrisa. Para Soul, admito que este ritmo es bueno, diría con una mientras Umbrella movía su cabeza. Dentro de la pantalla. Fundamento da criação, tempo e espaço além da compreensão. Mas quem é Deus? Conhecemos o trio. Mas quem é ação? O Criador cria na palma da minha mão. Só sem comparação. Você quer vantagem, mas não tem. Porque tens não, não quando não. Você sabe disso e eu também. Tudo tubarão na areia, sua esperança some. Tudo trava vira presa, sem medo do cachorro. Tipo diferente, só luta de agavão. Isso ainda é só um pouco. Fuera de la pantalla. Reina Nancy, origen de la creación, diría pensando en esas palabras. Double, ¿quiere saber del trío de la creación? Diría con interés por esas palabras. Venus, con que ellos son el trío de la creación, no, diría viendo las siluetas de Dialga, Palkia y Gigantina. Adam, me da un poco de miedo esa mujer, diría con escalofríos al ver la actitud de Cynthia. Black Dahlia, con que ese tiburón de tierra es su compañero me agrada, diría con interés al ver Garchomp. Para Soul, aquí dice que se llama Garchomp, un tipo dragón / tierra, diría viendo su información de la Pokédex.
Peacock. 11 tipos diferentes, diría pensando en eso. Marie. Me imagino que es para tener más ventajas en sus combates, diría a su amigo cual le agradeció. Roberto. ¿Qué nos pueden decir de ella? Diría tranquilo. Nidmare. Aquí es de la campeona de Sinosintia y ella es una investigadora sobre el origen del trío de la creación, diría tranquilo. Annie. Y que el trío de la creación, diría curiosa por ese tema. Dark Daniel. Por el momento no diremos nada, pero sí les aseguro que lo que veremos será muy choqueante, que dejara a la Trinidad como simples niñas que intentan ser diosas, diría con una sonrisa de malicia. La Trinidad a escuchar eso les dio un mal presentimiento, por lo que iban a ver del trío de la creación. Dentro de la pantalla. Mundo não é preto e branco, acho que esse é o encanto. Durante muitos anos pude parar pra aprender. Os não somem, entretanto, sua morte ensinou tanto. Não é sobre ter força, é sobre amar. Eu aprendi, sua vontade explode como um vulcão em erupção. No equilíbrio eu paro, ensino os caminhos do coração. Vou carona, lutei minha vida toda, te passo minha coroa, você é campeão. Fuera de la pantalla. Umbrella. ¿A qué se refiere que no todo es blanco y negro? Diría confundida. Reina Nancy. Verás, hija, se refiere que no todo es blanco ni negro por siempre, todo el mundo es gris, o sea, a veces hay bueno y malos en el mundo, diría a su hija cual asintió por la explicación de su madre. Seré bella. Habla como si perdió a alguien, diría un poco de lástima. Filia. Murió uno de sus Pokémones, diría triste por la pérdida del hombre en pantalla. Fuqua. Hasta yo admito que eso no se lo merece a alguien, diría seria pero se notaba triste. Straiken. Él es Alder, el antiguo campeón de la región de Teselia, diría serio. Black Dahlia. ¿Qué nos pueden decir de su historia? Diría con interés. Amelia. ¿Y cómo murió su Pokémon? Diría con una mirada de tristeza. Straiken. Verán, antes Alder era alguien que ganaba sus combates hasta la pérdida de su Pokémon inicial Volcarona pos una enfermedad y tras su muerte se decidió viajar por la región de Teselia para aconsejar y dar consejo a los nuevos entrenadores para que no les pase lo mismo que le pasó, diría serio y con una mirada de tristeza. Lorenzo. Jun, ese viejo no es impresionante, diría sin importarle. Trey Franz. Es admirable que siga y enseñando para que no pasen ese dolor que sufrió, diría con respeto por Alder y pensado lo que sufrieron para Soul y Umbrella por sus decisiones y las de su esposa. Dark Daniel. Sigamos con la siguiente. Dentro de la pantalla. Destreza com agilidade, força e velocidade, união de corações, pra ser mestre dos dragões, mostrando tudo que sabe, equilíbrio, defesa, ataque, especificação, apenas tipo dragão, a nitidade, diferença, solo, água, não importa, eu tenho todo, se eu digo rei Dragon portando uma força imensa, fora de controle te apresento o Haxorus. Fuera de la pantalla. Vitali. ¿Es en serio una mocosa? Es una campeona, debes tomarme el pelo, diría molesto al ver que una simple niña es una campeona. Carol. Se ve que es muy animada, diría con una sonrisa. Selene. A mí me preocupa, diría un poco preocupada. Reina Nancy. Una duda, señor Dark, diría con una mirada seria. Dark Daniel. Sí, ¿cuál es su duda? Diría tranquilo. Reina Nancy. ¿A cuántos años se necesita ser un entrenador? Diría sin quitar su mirada seria. Dark Daniel. A la edad mínimo de 10 años se necesita ser un entrenador, diría tranquilo. Marcus, ¿cómo es posible que dejen que sus hijos vayan de viaje a los 10? Eso es peligroso, diría molesto por esa irresponsabilidad. Dark Daniel. A mí no me pregunto, son cosas de ese mundo, diría tranquilo y acostádome en el hombro de Valentine. Dragon. Siguiendo, ella es Iris, la nueva campeona de Teselia, y es una domadora de tipos dragón, diría con una sonrisa. Leviatán. Curioso que sea una domadora de dragones, diría pensativo como Skingly. Nidmare. Lo más resultante de su equipo es que tiene puros tipos dragón, diría bebiendo una soda con unos doritos. Umbrella. Me agrada, diría con interés de ese mundo. Dark Daniel. Sigamos. Dentro de la pantalla. Poderás vencer jamais. A força Que tenho nas minhas mãos, entenderá como se faz. Como um campeão no caminho da vitória. Acima dos 4 onde estarão os fortes treinadores da história. Cada região campeão. Fuera de la pantalla. Skingly. Lo sigo diciendo, este estribillo es genial, diría con ganas de cantar. Dark Daniel.
Me recuerda a Hiro, diría con una gota de sudor mientras Valentine me acariciaba la cabeza mientras Parasol la veía molesta. Nigmare, sigamos. Dentro de la pantalla. Sobre o brilho da lua, onde a beleza exala, mesmo de forma tão pura, e nos fará voar. Juntas nadar de voar. Assim são as formas. Fuera de la pantalla. Skigly, qué hermosa voz, diría con una sonrisa. Filia, qué lindo Pokémon, diría con ternura al ver a Gardevoir. Beowulf, admito que es bonita esa chica, diría cruzado de brazos. Dark Daniel en su mente. La verdad prefiero más a Cynthia que a Diantha, diría en mi mente. Parasol y Valentine por una razón tuvieron ganas de matar a Cynthia. Roberto, ¿qué nos pueden decir de ella? Diría con interés de la mujer. Miss Fortune, y también de esa forma extraña de su Pokémon, diría curiosa por ver a Mega Gardevoir. Straiken, ella es la campeona de Kalos Diantha y es reconocida también como una famosa y elegante actriz de cine, destaca por utilizar la Mega Evolución con su Gardevoir, diría explicando de Diantha. Braindrive, Mega Evolución, diría curioso por ese nombre. Dark Daniel. La Mega Evolución es un fenómeno cuando su entrenador y su Pokémon unen sus sentimientos y con una Mega Piedra y una Piedra Llave el Pokémon logrará llegar a otra etapa evolutiva, diría explicando de la Mega Evolución. Parasol, me recuerda a las formas supremas, diría comparado a las Mega Evoluciones y las formas supremas. Elisa, con que una actriz de cine, que ella y yo nos llevaríamos bien, diría con una sonrisa. Dragon en su mente. Sí, claro, solo la querrá matar esta faraona de sangre. Dentro de la pantalla. Esse meu jeito de viver, sei que ninguém nunca foi igual. A minha vida é fazer o bem vencer o mal. Jornadas, culturas, pessoas, amigos, destinos, batalhas, ressoam como o choque do trovão por cada região. Fuera de la pantalla. Trey France. Se nota que es un joven con determinación, diría viendo la determinación de Ash. Seré bella. Me agrada este chico, prefiero seguir antes de rendirse, diría con una admiración. Reina Nancy. Me agrada su valía, diría con una sonrisa. Parasol. ¿Qué nos pueden decir de este chico con determinación? Diría viendo a Dark Daniel. Dark Daniel. Él es Ash Ketchum de Pueblo Paleta de la región de Kanto. Él quiere ser un maestro Pokémon, así que fue por su primer Pokémon, pero cuando él leyó con el profesor Oak, en vez de darle un inicio de fuego, planta y agua, le dieron a Pikachu de tipo eléctrico y así inició su viaje con Pikachu, aunque antes no se llevaba bien, pero después de salvarlo inició su amistad y así fue a cada liga de las regiones, o aunque perdiera cada una él siguió adelante y nunca rindió, diría con una sonrisa de respeto. Todos les sorprendió que ese chico a su corta edad llegara a tantas cosas y algunos lo vieron con respeto y otros les moleste la actitud de ese chico. Nigmare, ese chico nunca cambia, diría con una sonrisa. Dragon, la verdad Ash sí tuvo un gran viaje, diría con una sonrisa. Filia, se nota que lo respetan, diría curiosa. Straiken, él sigo adelante aún con varios obstáculos, pero siempre sigo y eso es de respetar, diría con una sonrisa debajo de su mascarilla. Dark Daniel, sigamos, diría secándome unas lágrimas. Dentro de la pantalla. Acima de mim, só tem minha coroa. Nado sem fim, por essa região toda. Campeão dos campeões, mostra como se faz. Essa é a cara do show, do ciclano mais. O homem que nunca perdeu. Você é forte, mas nunca mais forte que eu. Naga, só tem uma naga. Você percebeu que o rei sou eu. Fuera de la pantalla. Lombrenzo. Este habla como si fuera un rey, diría molesto de la actitud de Lionel. Marcus. Se nota que nunca ha perdido una batalla, diría con una mirada seria. Filia. Campeón de campeones, diría sorprendida de ese título de Lionel. Beowulf. Se nota que nunca conocí la derrota, diría con una sonrisa al ver la actitud de Lionel. Reina Nancy. Es como un monarca que nunca perdió una guerra en su vida, diría seria al ver a Lionel. Double. Se nota que nació para ser un rey, diría molesta. Trey France. Con qué monarca que lidera su pueblo, diría serio pero con admiración de la valía de Lionel. Pero todos les cayó las mandíbulas al suelo al ver Charizard Gigamax y algunos se asustaron por el gran Pokémon.
Doctora Bian, ¿qué nos pueden decir que le pasó al Pokémon y cómo se llama el joven? Diría muy sorprendido de lo que vio. Dark Daniel, ante ustedes el campeón de Galar Lionel reconocido como el entrenador más fuerte de la región, sin derrotas oficiales. Su Pokémon principal es Charizard, capaz de gigamaxizarse, diría con una gran sonrisa y viendo sus miradas de sorpresa. Straiken. Y se pregunta qué fue eso. Fue el Dynamax, es donde ciertos Pokémon no solo aumentan de tamaño como en el Dynamax, sino que cambian su apariencia física y acceden a movimientos exclusivos llamados movimientos Gigamax, diría con una sonrisa debajo de su mascarilla al verle miedo de algunos. Black Dahlia, ¿te gusta de miedo a otro no? Diría con una sonrisa al ver Straiken. Straiken, así es madame, es lo que más gusta, diría aumentando su sonrisa debajo de su mascarilla. Samson, me imagino sus estadios, diría tratando de un chiste pero en realidad estaba un poco asustado. Braindrain en su mente, no importa lo que me cueste haré que ese vigilante me dé el acceso a ir a esos mundos, diría en su mente con una sonrisa de maldad. Pero algunos vieron que Ash se iba a enfrentar a Lionel. Filia, espera, Ash se va a enfrentar a Lionel, diría sorprendida. Peacock, joder, esto será muy genial, diría con emoción. Marie, lenguaje, diría a su amiga. Beowulf, creo que el chico le ganará, diría con una sonrisa. Dark Daniel, sigamos. Dentro de la pantalla. A elite da elite que persiste, não desiste. Sairei vencedor como sempre. Minha alma rende combustão. Eletrizante o combate entre a gente. Vamos ver quem é o maior campeão. Fuera de la pantalla. Filia, esto ya va a empezar, diría con gran emoción de la batalla. Beowulf, vamos chico, gánale a eso tipejo, diría con gran emoción. Reina Nancy, quien ganara el que nunca perdió. Trey Franz, contra el que siempre perdió, diría los dos viendo el combate que se venía. Roberto, solo habrá o campeón y Selene, un ganador, diría los dos viendo con expectativas del combate. Lorenzo, fuego contra Vitali, electricidad, diría con interés del resultado. Así cambió la pantalla haciendo que algunos se confundieron y algunos se enojaran por ver ese gran combate. Peacock, ¿qué pasó? Diría muy molestas. Annie, ¿nos pueden dejar la intriga de quién ganó? Diría molesta. Dark Daniel, tranquilos, y si se preguntaron quién ganó fue Ash, diría con una gran sonrisa. Todos al escuchar esos los que apoyaron a Ash se emocionaron y otros les dio igual. Dragon, sigamos que nos faltan el estribillo final. Dentro de la pantalla. Vencer jamais. Que tenho nas minhas mãos. Entenderá como se faz. Vencer como um campeão. No caminho da vitória. Acima dos quatro fronteiras estarão. Mais fortes treinadores da história. Cada região, campeão. Fuera de la pantalla. Skingly, lo sigo diciendo, el estribillo es genial, diría con emoción. Todos vieron que la pantalla se oscureció y los de Skull Hills se levantaron de su asiento para irse a sus habitaciones hasta que... Dark Daniel, ¿a dónde van? Diría viéndolos. Para Soul, pues no, ya hemos terminado, diría confundida por mi pregunta. Dark Daniel, no hemos terminado porque nos falta un campeón, diría con una gran sonrisa por la persona que veremos. Todos al escuchar eso se sorprendieron y vieron de nuevo la pantalla. Dentro de la pantalla. Sempre soube que eu posso ir além. Alguém canto que eu não conheço, não tem. Então me resguardei. E ainda mais eu treinei. Nunca fui bom com escolhas, por isso levo os três. Míticos raros lendários, todos eu capturei. Pikachu foi uma jornada e tanto. Mas nossos limites vão muito além de canto. Fuera de la pantalla. Selene, ¿con que este chico es de la región de Canto? Diría curiosa. Filia, me pregunto qué lo hace especial, diría pensando. Trey Franz, su mirada es fría, es como si tuviera todo bajo control, diría serio por la mirada de Red. Beowulf, con que él es Red, pues vaya actitud tiene, diría con una sonrisa nerviosa. Umbrella, con que su Pokémon inicial es Charizard, diría emocionada.
Hasta que todos se quedaron paralizados de la sorpresa al escuchar que atrapó a todos los Pokémones de Kanto hasta lo legendario. Vitaly, me debes estar jodiendo, ¿verdad? Diría sin creer que Red hizo eso. Para Soul, siquiera es posible eso, hazaña, diría muy sorprendida. Dark Daniel, les presento el nuevo campeón de Kanto del inicio como todos, pero él se puso como meta completar la Pokédex de Kanto y lo logró, diría con una sonrisa. Así se apagó la pantalla. Dark Daniel, bien que les pareció este mundo, diría con una sonrisa. Umbrella, fue genial, diría con emoción. Doctor Avian, fue interesante la verdad, diría con una sonrisa. Black Dahlia, lo admito, estos campeones me sorprendieron, diría con una sonrisa. Dark Daniel, bien, ya pueden irse a sus habitaciones, diría con una sonrisa. Si los de Skull Hill se fueron a sus habitaciones, así yo y mis asistentes nos quedamos hasta que los otros que faltaban llegaron. Hiroki, ¿cómo les van, amigos? Diría con una sonrisa. Straiken, supongo que bien, y ustedes, diría viendo que Hiroki tenía plumas en el pelo y que Kenta estaba cubierto de sandía y que Tecno está un poco cansado, cual se sentó en uno de los siglos de cine. Hiroki, digamos que Kenta y yo estábamos jugando a lanzar cosas con una reportera y digamos que una cosa llevó a la otra y terminé cubierto de plumas, diría rascándose cabeza del nerviosismo. Kenta, pucillo de sandías, diría escupiendo varias semillas de sandía. Saki, yo les dije que no hicieran eso, diría con una mirada de molestia. Yo Straiken, Dragon y Nidmare, nos cayó una gota de sudor por lo que hicieron los dos. Straiken, Dios dame paciencia, diría con una mirada de molestia. Nidmare, ¿y a ti qué te pasó, chico? Diría viendo a Tecno que estaba muy cansado. Tecno, solo diré que Tatsumaki es muy caliente, diría muy agotado. Nidmare. ¡Ah! Diría con una gota de sudor. Yo me levanté y di un chasquido, apareció un portal rojo así confundido a mis asistentes. Kenta, ¿a dónde va, jefe? Diría confundido. Dark Daniel, voy a una reunión con los dioses antiguos que me quieren pedirme un favor, diría con una mirada oscurecida. Dark Daniel, así que la siguiente reacción se las dejo a ustedes, diría pasando el portal Kaul se cerró. Hiroki, tengo un mal presentimiento, diría yéndose de la sala de cine junto con los demás asistentes. Fin. Espero que les haya gustado el video de hoy, así que den su like y suscríbanse para hacer estos videos. Eso sería todo. Soy Dark Daniel y me despido, bye.